Buenas noches con cada uno de ustedes, colegas, con nuestra brillante invitada el día de hoy. Damos paso pues a nuestro segundo fórum organizado por la Asociación Médica de Mujeres de Chimbote. Estamos aquí, bueno, primero para empezar, nuestro segundo fórum se denomina Mujeres abriendo camino a la inclusión, ya con la ponencia de la psicóloga, la doctora Julia Hidalgo, y también para mencionarles que estamos ya puertitas también de nuestra conferencia magistral ética e implementación médico-legal del acto médico que se va a llevar el día 18 de julio, también del liderazgo con propósito cómo construir empresas de salud exitosas. También va a ser el día 18 de julio, así es que están todos invitados al colegio médico. Lo que es el liderazgo va a dar inicio a las 3 de la tarde. Así que las esperamos a cada una de ustedes, invitados y todo, ¿no? Así que el día de hoy tenemos este gran fórum también que todavía se está realizando de manera virtual. Esperemos que llegue a cada uno de nosotros, de los invitados que están y los participantes presentes. Así que voy a dar pase a nuestra presidenta de la asociación, la doctora Giselle. Por favor, doctora, unas palabras. Sí, muy amable. Muchas gracias, doctora Jesusa. Darle la bienvenida a todas las presentes y presentar con mucho gusto, y es un honor que el día de hoy esté con nosotros la doctora Julia Hidalgo, paz decana del Colegio de Psicólogos de la región Ancash, es docente universitaria, coordinadora general del colectivo Autismo Chimbote. Qué importante, y creo que el día de hoy ella nos va a ahondar en este tema. Y bueno, la exposición del día de hoy se llama justamente por eso Mujeres abriendo camino a la inclusión. Miren ustedes qué motivador tema, y le doy pase con todo el gusto y el mayor de los cariños a la doctora Gladys Moncada para que ella, por favor, nos amplíe un poco más e inicie la participación de nuestro expositor del día de hoy, la doctora Julia Hidalgo. Bienvenidos todos. Buenas noches con todos. En el marco ya de nuestro segundo foro titulado Mujeres abriendo camino a la inclusión del autismo, es un honor dar la bienvenida a una mujer con una trayectoria bastante amplia, quien representa el compromiso, la sensibilidad y el liderazgo a favor de la neurodiversidad. Nuestra ponente de hoy es la psicóloga Julia Hidalgo. Ella es magíster en psicología educativa, paz decana de los psicólogos de la región Ancash, periodo 2022-2024, docente universitaria de la Universidad César Vallejo y la Universidad Nacional del Santa en la región Ancash, coordinadora general del colectivo Autismo Chimbote, incidencia de la OCASI, de los derechos de las personas con autismo. Dentro de su trayectoria, tiene que es ex CEO del Sistema de Salud Verbo Encarnado, una entidad dedicada a brindar servicios de atención y promoción de la salud, así como también la atención a pacientes terminales. Esto se llevó a cabo en el Hospicio Santiago Apóstol, periodo 2015-2017, coordinadora del proyecto Sembrando Infancia, periodo 2010-2015. Este proyecto fue un tema de una colaboración de una ONG internacional de Estados Unidos con la Congregación de las Hermanas del Verbo Encarnado. También es coordinadora o fue coordinadora nacional del PRONACAF, la región Ancash, en el periodo 2007-2010, que es un trabajo articulado con el MINEDU, Universidad Nacional del Santa, y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nuestra psicóloga ponente recientemente ha sido ganadora del premio Espiga Dorada por su destacada trayectoria. Ha sido recién en estas semanas. A través de la Universidad César Vallejo, ella está impulsando el diplomado de gestión en las escuelas inclusivas con bienestar social y emocional. Hoy nos compartirá sus experiencias, reflexiones y propuestas para avanzar hacia una inclusión real y con un enfoque humano, donde la voz de la mujer tenga un papel central en la transformación social. Recibamos a nuestro ponente, Julia Hidalgo. Al finalizar la ponencia, podemos realizar las preguntas respectivas. Bienvenida, doctora Julia Hidalgo.
Muchas gracias. Buenas noches con todas. Para mí, como ya les estaba mencionando también al inicio, me complace mucho poder estar presente aquí en esta reunión, de poder compartir y la alegría que tengo, ¿no? De poder ver una asociación de mujeres médicas acá en nuestra región. Y sí, bueno, las mujeres pasamos por muchos desafíos, pero pienso esto, ¿no? Son desafíos en los cuales nos reevaluamos nosotros nuestro potencial y también nuestro propósito en la vida. Y bueno, a mí me tocó ser parte de, creo que del propósito en mi vida, de poder ser una madre de una persona con habilidades diferentes. Y que eso prácticamente direccionó mi propósito, en el cual de repente yo pensaba y me proponía, y a partir de ello ha surgido muchas cosas que siento que sin querer, como se dice queriendo, se va aperturando un camino en la cual de sensibilización, pero también de fortalecimiento. ¿Ante qué? Ante poder dar realce al rol de la mujer y la madre de las personas con habilidades diferentes, ¿no? Y que fue todo un desafío. Voy a compartir con ustedes unas diapositivas. Me avisan si es que si se puede visualizar. ¿Sí se logra ver? Sí, sí se logra. Perfecto. Yo quería empezar con esta palabra de repente, ¿qué puede significar para una mujer tener un hijo con habilidades diferentes? Indudablemente, la vida te cambia porque es todo un desafío porque se ven, entre comillas, truncados, porque todas las madres tenemos esta expectativa, ¿no? De cuando tenemos nuestros hijos, al momento que van a hacer, lo primero que hacemos es preguntar al médico, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Está sanito? ¿No? Todos tenemos esa expectativa. Y de repente, cuando nos dan la noticia o ya podemos ver que nuestras expectativas de tener ese hijo ideal, ese hijo esperado, y que va a conllevar a que nosotros teníamos metas, planes y todo, significa reescribir el plan de vida que uno tiene, ¿no? Y poderlo asumir. Y que no se tiene que dejar de lado tampoco la importancia, de repente, que implica el que la persona pase por un proceso de duelo y que es normal, porque todos seres humanos los pasamos por una etapa de duelo y el duelo, ustedes saben, ¿no? Implica pérdida de algo, pérdida de un trabajo, pérdida de la pareja, significa pérdida y en el caso de lo que es tener un hijo con habilidades diferentes, significa también esa pérdida de tener, entre comillas, ese hijo ideal que yo esperaba y tener que volver a reestructurar mi vida, pero en función a las necesidades que se presentan en el camino y poder superar estos desafíos. Entonces, aquí esta palabra yo le he puesto, porque dice escribir el futuro de tu hijo cuando tiene una discapacidad, pero yo digo es reescribir el futuro, ¿no? Porque ya cuando nos dan el diagnóstico, qué es lo que vamos a hacer. Muchas mujeres implica, de repente desconocen el diagnóstico o cuando les dan también la noticia, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Dónde voy a ir? ¿Cómo voy a buscar ayuda? Pero también está inherente ese dolor. Entonces, para mí esto fue el inicio de repente para poder reescribir en mi vida profesional. Y claro, soy psicóloga, que tenía muchas expectativas en cuanto, por ejemplo, trabajar en la ciudad de Lima, porque trabajaba por allá, pero ante el diagnóstico de mi hijo, decidí regresar a Chimbote porque era, se supone, pues, la parte más tranquila en el sentido de poder ayudarlo en el camino que me tocaba empezar a desarrollarme como mamá y también como profesional, ¿no? Entonces, en ese camino, de repente a través de la consulta, porque yo atendía el caso de consulta psicológica, encontré que habían muchos padres de repente que tenían la misma condición de mi hijo.
y que pasaban también por ese proceso. Eran varios casos que ya se iban presentando y a mí me daba una alarma en el sentido del TEA, cómo se va de repente visibilizando más, ¿no? El diagnóstico, pero que tampoco en ese tiempo no era tan conocido a nivel inclusive al nivel de los profesionales, ¿no? Y de las madres también, indudablemente, ¿no? Que no sabían qué hacer ante esta circunstancia. Y es ahí donde después de yo buscar ayuda, de repente para mi hijo, porque tuve que pensar en esto, ¿no? ¿Puedo encontrar la ayuda para sacar adelante a mi hijo? Pero él se va a seguir desarrollando en un entorno en donde de repente no hay sensibilización, hay desconocimiento. Entonces también nos toca a nosotros el poder hacer esa repercusión de abrir caminos, no solamente para tu hijo, sino a futuro con todas las familias. Indudablemente nadie va a hacer nada mientras nosotros mismos no lo hagamos. Eso lo tengo muy presente en mi vida y le comparto también a los padres, ¿no? Nadie va a hacer por nosotros. Podemos reclamar, sí, pero nosotros tenemos que iniciar ese camino para poder hacer incidencia, para poder mejorar las políticas públicas de salud, ¿no? Para la atención, que en ese tiempo no había. Los centros de salud mental comunitarios han sido implementados hace algunos años atrás. Yo les estoy hablando del año, pues mi hijo ha nacido en el 2000, en el 1997. ¿Se dan cuenta? Entonces mi hijo va a cumplir este año 28 años. Y en todo este camino he visto muchos niños en las cuales ahora ya son adolescentes, personas adultas, y que marcaron, ¿no? Un inicio de este camino que nos tocó vivir. Por eso a los padres siempre cuando van el diagnóstico pasan por su proceso de duelo y simplemente es abrazar la inclusión. No es decir, ay, acepto la condición de mi hijo, acepto el autismo y soy feliz por tener autismo. No. Significa que acepto a mi hijo como es, porque es mi hijo, ¿no? Y que tiene otra forma de repente de aprendizaje, otra forma de relacionarse con los demás, y que nosotros como sus padres tenemos que ayudarlo, que no va al ritmo de los demás, pero que cada logro, por más pequeño que sea, siento que es una alegría y disfrutamos esos momentos, ¿no? Entonces, así surge de repente el colectivo Autismo Chimbote y que agradezco a la Congregación de las Hermanas de la Caridad, ¿no? Que siempre me brindaron las facilidades en donde podría de repente también reunir a los papás. Las Hermanas de la Caridad están ubicadas, de repente lo conocen como Posta Santa Clara, Posta Médica Santa Clara en 21 de abril. Ahí he trabajado muchos años. Entonces, dimos la apertura a los padres y para poderlos agrupar y de repente formar grupos de sensibilización partiendo de ellos mismos. En este sentido, cada padre con su propia vivencia y su propio dolor en su proceso de duelo, sentía que ellos tienen que sacar adelante el poder decir de qué manera estás visibilizando ahora esa condición de tu hijo y qué ha cambiado en tu vida, pero en el sentido positivo, no en el negativo, sino en el sentido positivo, ¿no? Y unos decían, yo era muy tímida, ¿no? Pero ahora sí, yo me enfrento a lo que sea por mi hijo, etcétera, ¿no? Entonces nos propusimos a realizar una primera marcha a nivel en Nuevo Chimbote. Decimos, nos propusimos, vamos a ir desde el Señor de la Vida, en la Avenida Pacífico, hasta la Plaza Mayor. Yo me encargo de poder solicitar los permisos correspondientes, pero tenemos que hacer incidencia respecto del autismo, porque eran muchos niños, ¿no? Iban apareciendo más niños en la condición que presentaban. Y esa fue su primera prueba de fuego de ellos, ¿no? El poder salir, y yo creo que en esa marcha estaba presente también el aceptar la condición de sus hijos, el aceptar la condición de sus hijos. Y bueno, tengo un video en donde ustedes van a poder visibilizar a los niños que ustedes van a observar ahí, y ahora ya son personas casi adultas, ¿no? Eh, que en ese tiempo eran pequeños, ¿no? Y voy a compartir esto con ustedes.
Me avisan si se ve la imagen. A ver, creo que está apareciendo ya. El audio también me dicen si es que se escucha, ¿ya? ¿Sí se escucha? Sí, se escucha. Gracias. Perfecto. Es un video cortito y ahí los voy a... Autismo Chicote está presente. Mírame con amor. Mírame con amor. Mes de abril. Mes de abril. A ver, voy a retomar las diapositivas. En el video que les he compartido, significa, sí se puede ver la imagen, ¿verdad? De las diapositivas. Me avisan, a veces no, de repente Sí, no. se ve claro, se ve claro. Muy bien. Entonces, esta fue la primera prueba de fuego para ellos, el poder aceptar la condición de sus hijos, ya no solamente decir sí, acepto, ¿no? Mi niño lo voy a ayudar, etcétera, sino es poder manifestarlo y empezar a luchar por sus derechos, ¿no? Esto ha servido de mucho para las familias que tienen esta condición y también el entorno familiar y el poder decir, yo tengo un hijo con esa condición. Particularmente para mí, cuando me dieron el diagnóstico, obviamente sí tenía los indicadores, pero muchas veces decimos, estamos en la fase de negación de no, no puede ser, ¿no? Entonces fui a hacerle la evaluación en Lima para que puedan, el Instituto de Ciencias Neurológicas, y cuando me dan el diagnóstico, la doctora, la neuropediatra, me dijo algo muy, que tiene mucho significado para mí y eso siempre lo comparto con los padres, ¿no? Me dice, a ver, muy bien, señora, me dice, mire, le voy a hacer una pregunta. Su hijo necesita una madre valiente, antes de que me diga que tiene autismo, ¿no? Que me lo confirme. Su hijo necesita una madre valiente, una madre cobarde. Entonces le dije, doctora, yo estoy dispuesta a sacarlo adelante. Entonces me dice, lo va a tratar como cualquier otra persona, como cualquier niño que esté en su edad y va a ayudarlo en ese proceso, ¿no? Y me dieron las indicaciones de lo que tenía que hacer y de repente también en un momento para que sea medicado. Esto a mí me sirvió mucho en el sentido de decir, caramba, no voy a desmayar en esto, voy a reestructurar mi vida, sí. ¿Qué es lo que voy a hacer a partir de ahora? Porque nos cambia todo, ¿no? Tus planes, etcétera, y poderlo llevar a cabo, ¿no? Y lo comparto también con los padres. Y ellos también, justo en su primera marcha que tuvieron, ellos mencionaron, ¿no? Dice, nunca pensé que iba a ser capaz de poder expresar y decir y poder manifestar que me vean, ¿no? Con mi hijo al costado y que sepan que tiene la condición de autismo. Entonces, a partir de ello, que en el 2013 nosotros iniciamos a poder agrupar a los papás, también surgieron a nivel de Lima movimientos que conllevaban a poder establecer una ley de protección para las personas con autismo. Entonces, en ese momento, a ver, perdón, creo que no se ha activado bien esto. Voy a compartir acá. Se me salió. A ver, a ver. A ver, disculpen, a veces la tecnología nos juega una pasada. Y ahí estamos. Entonces,
Aquí nosotros, por ejemplo, para poder, ahí voy a agrandarlo acá un poquito, ya. Al hacer este un desafío en su primera marcha, surgió que nos teníamos que reunir, participar en actividades, también hacer incidencia, ¿no? Agrupándonos ya como un colectivo, no como asociación, pero sí como un colectivo libre, en donde podamos conocer a más madres de la misma condición y poder saber qué cosa es lo que vamos a hacer, ¿no? A partir de allí. Ya en el Congreso, cuando surgió la incidencia respecto de poder aprobar esta ley, y ahí yo le felicito y agradezco mucho siempre a Milagros Guamán, que es una mamá también de una persona con autismo, y los congresistas que apoyaron en ese entonces el poder sacar adelante esa ley para que se apruebe, ¿no? Teníamos que ir, hacer incidencia y llevar a nuestros hijos al Congreso para que se promulgue. Nos citaron a las 10 de la mañana y bueno, cerca de la 1 de la tarde recién se tocó el tema y se aprobó, ¿no? Y de verdad, que para nosotros fue toda una emoción, lloramos las madres, ¿por qué? Porque era el primer paso que se daba de que se iba a implementar una política pública a favor de las personas con autismo. Entonces, esta foto siempre es un recuerdo, está también ahí presente de mi hijo. Él poco sonríe por su condición de autismo, pero ese día, bueno, le salió la sonrisa. Entonces, significó mucho para nosotros y el poder conocer también a otros padres, ¿no? Que a nivel nacional también estaban presentando la condición de sus hijos. Producto de ello, al aprobarse la ley, se determinó pues que cada 2 de abril es la parte de concienciación del autismo a nivel nacional y también la reglamentación de un plan TEA, un plan de atención al trastorno del espectro autista que iba a ser entre el periodo del 2019 al 2021 que se iba a ejecutar. Este plan se llevó a cabo a través de organización, no solamente con las instituciones del Estado y los diferentes ministerios. Los padres de familia participábamos en dar nuestra opinión porque muchas veces al implementar ello se establece que se tiene que hacer esto, no se determina, pero al dar la opinión de nosotros como papás, nosotros podemos sugerir, nosotros podemos dar nuestra opinión respecto de parte de nuestra vivencia y que para que pueda ser ejecutado. Este plan nacional se ha llevado a cabo, se vio un poco trunco los últimos años porque el 2020 fue la pandemia 2021, pero aún así está establecida su reglamentación que tiene que darse a nivel educativo, a nivel de trabajo, a nivel de salud, para seguir implementando esto. Nosotros, por nuestra parte, ¿qué es lo que hacíamos? Era preparar a los papás, a los padres. Prepararlos en qué? En un poco conocer la condición de sus hijos, pero también en organizarse, qué es lo que ellos pueden hacer porque no solamente, bueno, si bien es cierto, iniciamos este camino, lo que quería, el objetivo era empoderarlos, porque nosotros no vamos a ser eternos de acompañarlos todo el tiempo. Entonces era empoderarlos a ellos y no solamente a los padres de familia, sino también se dio capacitación a los docentes en las instituciones educativas emblemáticas, en la parte de salud también a través de las redes de salud se invitaba a los representantes, a los que podían hacer eco en sus centros de salud, en sus áreas de salud. Traíamos ponentes para que puedan conocer sobre la neurodiversidad, lo que es inclusión, lo que es también la parte de atención, ¿no? En el diagnóstico, etcétera. También veíamos casos de repente que habían niños que por situaciones de repente en familiares eh, eh, no tenían una pensión alimenticia, los padres separados, etcétera. Entonces decíamos que teníamos que sensibilizar también, ¿no? Al Poder Judicial, a los organismos competentes, ¿no? Entonces, a nivel nacional, perdón, a nivel regional teníamos, por ejemplo, al Poder Judicial, ¿no? Solicitábamos el día de celebración del 2 de abril e invitábamos a las autoridades del Poder Judicial a que participen con nosotros y también llevar a nuestros niños para que conozcan qué es tener un hijo con esta condición
y también para que cuando lleguen casos puedan ser sensibilizados. Porque muchas veces los padres, para no pasar la pensión alimenticia, ellos decían, no, está bien, es normal, ¿no? Qué sé yo, y atrasaban el asignar la pensión. Entonces, hemos ido al Poder Judicial, hemos estado también en lo que es la Defensoría, la comisaría, en este caso acá en la Plaza de Armas en Chimbote, ¿no? Aparte de ellos, hemos coordinado también con la DIRESA para que los chicos puedan ser evaluados con su certificación de discapacidad y puedan acceder al carnet de CONADIS, ¿no? Entonces, Diresa mandaba, en este caso a médico psiquiatra, porque no había en la región, entonces mandaba para poder a apoyar en este sentido con el diagnóstico, ¿no? Y dependiendo de la zona donde estaba, por ejemplo, el puesto de salud El Progreso, ahí se ubicaba el médico e iban los niños para poderle que les hagan la evaluación. Incidencia a nivel de organizaciones, municipalidades, para que puedan participar en actividades deportivas, ¿no? En distintas celebraciones, para que puedan tener un momento de espacio de ocio y poder disfrutar como cualquier otro niño, ¿no? En su condición, con la alegría que puede tener y que no solamente nosotros, el resto de niños pueda estar, sino que también ellos tienen ese derecho de poder disfrutar un momento de esparcimiento, ¿no? También, a ver, perdón. Entonces, ese, A ver, entonces en el mes de, ¿qué te perdón, dijo? ¿Te recibía los 200 soles la Julie? hola, 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 Sí. ya. A ver, en el tiempo de pandemia surgió algo que nos marcó también a nosotros como padres y creo que en general a todas las familias, a todos nos causó una situación que nosotros no lo vamos a olvidar, ¿no? El vivir confinados en nuestras casas, pero el tener un hijo con una condición diferente implicaba de que no podían salir y nosotros ya habíamos logrado en la conducta de nuestros hijos el que ellos puedan salir, ¿no? Puedan salir, puedan integrar, tenían sus rutinas establecidas y no podíamos salir por la pandemia. Entonces, a nivel nacional, nos comunicamos por Zoom con todos los padres de familia y que los papás de Lima puedan organizarse para poder hacer llegar un petitorio a, a la presidencia y al ministro, que en ese tiempo estaba a cargo, el ministro del Interior, para que puedan otorgar los pases terapéuticos para los niños, ¿no? Para las familias. Entonces, ahí surgió el entregar los pases terapéuticos y nos asignaron, ¿no? Para que puedan tener de repente una hora de salida y puedan estar ellos no confinados en casa, sino también poder salir en ese entonces. Actividades de incidencia, también cuando sucede algo, cuando se pierde un niño, la alerta Amber a veces no era activada, ¿no? Que dicen que tiene que pasar 24 horas, de repente, ¿no? Para poder establecer todos los mecanismos para poder hacer la búsqueda, ¿no? Entonces ahí nosotros protestamos porque en este caso este niño se había perdido en Lima y pasó mucho tiempo para determinarse la alerta Amber y el niño murió, ¿no? Lo encontraron muerto. Entonces, y eso fue motivo también de nosotros hacer incidencia y es por eso que a partir de ahora la policía, ante la pérdida de un niño, de repente con alguna habilidad diferente, la alerta se marca a nivel nacional o a nivel de donde está para poder activar todos los mecanismos para poder realizar su búsqueda. Pero también, como les digo, ¿no? Nadie va a hacer nada si nosotros mismos no iniciamos ese camino, ¿no? Y los padres estaban comprometidos ahí para poder hacerlo. También yo agradezco mucho, ¿no? Las organizaciones que se han sensibilizado con el Día de la Concientización por Autismo y los padres participan en este entonces en diferentes puntos de la ciudad, tanto que ahora ya hasta los docentes saben, ¿no? Lo de la condición, están sensibilizados y más bien ellos ahora ven la detección en las aulas y ya están derivando, ¿no? A los papás diciéndoles que tienen que buscar la ayuda oportuna. Estamos hablando desde el nivel inicial, que ya por ahí los van detectando a los pequeños, ¿no? Ahora, esto para nosotros como desafíos
y como mamás también, qué es lo que nosotros podemos pedir en este camino recorrido. Y yo tengo mucha satisfacción de que a raíz de esto, ya en nuestra región han surgido asociaciones de padres de familia. Hay acá en nuestra provincia, hay dos muy significativas, tanto en Chimbote como en Nuevo Chimbote. Se han agrupado los padres y han formado sus propias asociaciones. Si bien es cierto, el colectivo Autismo Chimbote hizo el empuje, iniciativa y los empoderó, para mí esa es la satisfacción, ¿no? Que ahora ellos han formado sus asociaciones y están luchando ya también desde sus propias asociaciones, viendo, ¿no? Por sus hijos. Y no solamente acá, en Casma también hay, porque yo encontraba niños que venían de la zona de Cachipampa, de Yaután, que tenían esa condición y los padres desconocían, ¿no? Qué era el autismo, etcétera. Entonces ya también allá han formado asociaciones y que me da mucho gusto, ¿no? Que en nuestra región ya haya este tipo de organizaciones. ¿Qué desafíos tenemos actualmente en nuestra realidad? Lo que encuentro en el camino actualmente es esto, ¿no? Del diagnóstico precoz. ¿Cómo poder diagnosticar a un niño en edades tempranas? Porque ustedes como médicas saben de que si hay un diagnóstico temprano, va a haber una mejor calidad de vida para ese niño, ¿no? Entonces, el diagnóstico precoz en los centros de salud están determinados en los centros de salud mental comunitarios y sobre todo cuando pasan por el área de CRET, ¿no? Cuando están pequeñitos, cuando lo pesan, lo tallan. Y las investigaciones han determinado y se han encontrado de que, por ejemplo, si un bebé, nosotros de pequeñito, estamos observando el primer indicador que puede haber una sospecha, no para decir que tiene autismo, pero sí una sospecha, es la fijación de la mirada. Entonces, es tan importante en el área de CRED que ese niño, el personal observe, ¿no? Si ese niño fija mirada. Ustedes ven que por naturaleza el niño lo cargamos, la mamá lo observa, el niño va a observar y va a devolver la sonrisa, ¿no? Hacia su madre, a su cuidador. Pero en este caso hay niños en esta condición de autismo que son los niños serios. Siempre los vemos serios. Y la mamá me dice, sí, sonríe, le hacen cosquillas, ¿no? Para que sonría. Obviamente, si le hacen cosquillas va a sonreír. Pero así de por sí son niños que no sonríen, pero que sobre todo no fijan mirada. Simplemente te miran y son milésimas de segundo que están observando y se dispersa su mirada. Ese es uno de los indicadores. Y si eso estamos observando en niños pequeños, yo creo que por ahí ya vamos a ir teniendo la sospecha, ¿no? De que posiblemente pueda tener TEA. De acuerdo a ello, también vamos a hacer la intervención temprana, ¿no? ¿Cómo lo vamos a abordar en el caso de los niños, dependiendo de la condición en la que tengan, ¿no? Algunos de repente son leves, otros son moderados y algunos otros son severos, ¿no? En su condición. Entonces, al hacer la intervención temprana, aquí va a intervenir todo lo que es a nivel de PRITE, de 0 a 3 años, que están ellos haciendo esa labor de intervención para los niños con habilidades diferentes. Y después, dependiendo también de su avance, van a ser derivados, uno, o a los CEBES, a los Centros de Educación Básica Especial, o también si es que superaron alguna barrera o los hitos en el desarrollo, entonces van a poder ser derivados de repente a las escuelas básicas regulares, ¿no? Para poder tener el concepto de inclusión que pueda tener esta la inclusión. Y aquí es donde yo veo todavía que a nivel del Estado, de implementación de políticas públicas, sí es importante la intervención en el niño. Es muy importante, ¿no? Para ayudar, como dije, a mejorar su calidad de vida. Pero también es importante cuidar al cuidador. ¿Quién va a cuidar al cuidador? ¿Quién va a cuidar a esa mamá? O sea, estamos dejando de lado el proceso de duelo que está viviendo esa madre y que de repente para sacar a sus hijos adelante lo hace con dolor, no por rechazar a su hijo, sino por su propia vivencia que tiene y ante los desafíos. Y obviamente son de diferentes condiciones socioeconómicas. Entonces, yo en la escuela, en la universidad, que me toca trabajar con los alumnos de psicología,
que estoy en la Universidad César Vallejo ahí enseñando justamente el curso de habilidades diferentes, en los programas de intervención estoy implementando que la primera sesión de intervención sea con la familia o con el cuidador y que le den ese espacio de poder descargar qué significa para ella tener o para él tener un hijo con esa condición, con una discapacidad, y que le den la apertura a que pueda expresar todo a través del llanto, etcétera. Porque cuando uno hace esa descarga, sentimos que es algo más aliviado en el camino que le toca seguir. Y es por eso que siempre yo incido en que tenemos que cuidar al cuidador. Ese niño va a estar 24/7 con su familia, con su madre. Y a veces las mamás pasan por una tensión única de poder decir, ¿y ahora qué hago? Estoy dedicado ahí, como se dice, con mi hijo, no tengo tiempo para mí, y se posterga, ¿no? Yo creo que sí hay tiempo. Todo depende de cómo nosotros lo vamos a asumir. También está la educación inclusiva, ¿no? Todavía, sí es cierto, hay una educación inclusiva. Yo aplaudo mucho y felicito a los docentes que esto lo han asumido como un desafío, y se empoderan y sacan adelante a sus niños, pero también hay una realidad, ¿no? Que inclusión no es que aceptan al niño, porque ahora es mínimo 2 alumnos con alguna discapacidad que puedan estar en un aula regular. Eso es la educación inclusiva, pero que no es tenerlo ahí calentando el asiento y tenerlo allí y que no se haga nada. La educación inclusiva implica hacer adaptaciones curriculares, que lo que yo le enseño a los veintitantos que están en el aula, también ese aprendizaje voy a tener que adaptarlo de acuerdo a las fortalezas que tienen estos niños, ¿no? Entonces, eso todavía hay un proceso en ello. Hay temores también en los docentes en el poder asumir. Dice, si tengo 2 niños incluidos y por ahí me toca un inquieto, etcétera, yo no voy a poder atenderlo, que también no es parte de estos desafíos que ellos necesitan apoyo, ¿no? Pero este todavía es un camino que nosotros vamos a ir sensibilizando y fortaleciendo, ¿no? La inclusión laboral. A nivel de Lima, sí vemos en los centros que hay personas incluidas en el aspecto laboral. Acá en nuestra región, he observado en cuanto a inclusión en personas hipoacúsicas, por ejemplo, sordas, también personas con síndrome de Down, por ejemplo, en Saga, en Totus, he observado, ¿no?, la inclusión. Y en este caso, la función principal que quienes lo preparan son los CEBES, son los Centros de Educación Básica Especial. Ellos los preparan de acuerdo a su condición y también al requerimiento de trabajo que se va a realizar, los preparan. Pero no hay mucho, no he visto mucha incidencia en ello, ¿no? Pero sí, sí he observado a jóvenes que están haciendo un trabajo de inclusión, y también, bueno, la discapacidad física, también he observado jóvenes que hay inclusión en ese sentido. ¿Qué esperamos de las familias a quienes no les ha tocado vivir en esta condición? Empatía. Eso es lo que esperamos, porque muchas veces por desconocimiento, los chicos tienen algunas reacciones cuando los sacamos, entonces el resto piensa que es una rabieta. A alguna mamá le habían dicho, ¿cómo es posible que le permitas una rabieta? No, el niño se tiró al suelo porque había mucha hipersensibilidad auditiva. En la condición de autismo también hay hipersensibilidad auditiva, y el niño por los ruidos, que de repente a nosotros no nos afecta, pero a él sí, él se tapaba los oídos y estaba en el suelo y parecía que era una rabieta. Entonces las familias que observaban decían, dale una nalgada, ¿no? Y ya, muchacho malcriado, etcétera, ¿no? Entonces, de repente, por desconocimiento de la condición, actuaban de esa manera, ¿no? Entonces, la empatía implica, y yo lo digo, ¿no? El autismo no es tanto como el síndrome de Down, que las probabilidades están para darte cuando tenemos en edades muy mayores, o también hay situaciones en edades jóvenes que se da, ¿no? La presentación de esta condición en un niño. Pero en el caso de autismo, no. Siento que no sabemos a quién nos va a tocar. Entonces, a los padres yo siempre les digo el poder preparar el camino, ¿no? De sensibilización, para que cuando nuestros hijos estén, ya este camino esté como preparado, ¿no? Para que haya sensibilización, empatía.
ante las familias. Muchas veces también les han dicho, ¿no? A las familias, ay, ¿qué estarás pagando, ¿no? Ay, ¿cómo puede ser? Estás cargando una cruz con tu hijo. Yo digo, esto no ayuda, no ayuda. Lo estamos hundiendo más, ¿no? A la familia en esa condición al mencionarles estas palabras. Y yo siento que lo que necesitan las familias es poder tener un apoyo. ¿En qué sentido, no? De poder tener empatía, el poder decir, caramba, ¿en qué puedo ayudar? Quizás, ¿no? Y el poder entender. Y eso parte desde las mismas familias, que a veces no aceptan la condición. De repente los papás sí, pero la familia desconoce, entonces hay que trabajar también con la familia. A todos los profesionales, a todos en general, lo que esperamos es que haya más compromiso para responder a las necesidades de la población, ¿no? Y yo creo que todas las profesiones nos respondemos, nuestra profesión está abocado a ellos, ¿no? A responder a esas necesidades desde el punto que nosotros estemos, ¿no? Y yo creo que ahí vamos a encontrar nuestro propósito de vida, ¿no? Escogimos la carrera porque nos gusta, etcétera, pero siempre hay algo, un factor determinante que nos va a guiar en decir, caramba, estoy encontrando el propósito de mi vida. Y dicho sea de paso, acá en nuestra región no tenemos profesionales de neuropediatras, ¿no? Los padres tienen que emigrar, emigran a Trujillo, emigran a Lima, y a veces las citas son tan espaciadas porque hay mucha demanda en la atención, pero también reconozco que hay pediatras que ya conocen la condición del autismo y están abordando, ¿no? En ese sentido. Pero los neuropediatras, que son los que tienen que dar el diagnóstico de estos niños en su condición, no hay en nuestra región, ¿no? Vienen solamente a veces por campañas para poder atender. Los últimos acontecimientos, ¿no? Ya con esto voy a terminar para ver si hay alguna pregunta. ¿Qué es lo que ha sucedido? Por ejemplo, en el año 2023 eh, me llegó esta carta, el oficio solicitado por una de las congresistas, la doctora, la congresista Milagros Jáuregui. Entonces, yo desde el año 2022 hasta el año pasado, 2024, he estado en la condición de decana del Colegio de Psicólogos en la región. Entonces, me notifica para poder, darme a conocer que ella piensa presentar un proyecto de ley, entonces, para la creación de un centro especializado en la atención y la investigación e innovación y divulgación sobre los trastornos del espectro autista, ¿no? Y lo que me pedía ella era, como colegio profesional, porque lo pidió también a mi sede principal en Lima, al Consejo Nacional, de qué manera se puede sustentar que sí es necesario tener un centro de atención y de investigación en trastornos del neurodesarrollo en general, ¿no? Entonces, obviamente para mí yo me sentí muy complacida y me toca muy profundo. ¿Por qué? Porque digo, caramba, mi hijo ya este año cumple 28 años, ¿no? En ese tiempo eran 26 años. Digo, y qué bueno que se estén dando estas cosas, ¿no? Para mí me alegra. O sea, el camino se está fortaleciendo cada vez más, ¿no? Obviamente sí, preparé este sustento, ¿no? Para la congresista, para que lo pueda presentar, que era el punto de vista de todo el Colegio de Psicólogos a nivel nacional, ¿no? Y ya este año, miren, desde el 2023, este año fue aprobado. En el mes de mayo fue aprobado en el Pleno el proyecto de la creación del Centro Especializado en Investigación para las personas con trastorno del espectro autista, pero que no solamente va a ser para ellos, sino va a atender toda lo que es la diversidad del neurodesarrollo. Eso implica que también las universidades van a tener que hacer trabajos de investigación, ¿no? Para poder ayudar, porque ahorita son más de 200.000 personas diagnosticadas con TEA, pero hay una población oculta que no está siendo diagnosticada y también qué es lo que se puede hacer para más adelante. Entonces, siento que está dando sus frutos lo que es la sensibilización y es producto del trabajo de todos los padres, ¿no?
de todos los padres que siempre están haciendo incidencia, de los profesionales que también apoyan en esta parte de lo que es la inclusión, todos los diversos profesionales, las autoridades también que están involucradas en ello. Y este es lo último que también me complace, por ejemplo, el día de mañana. Y como mencionó también la doctora Gladys, ¿no? Antes, por ejemplo, la Universidad César Vallejo, hace poco, como un apoyo para lo que es la inclusión, había determinado de poder dar gratuitamente una capacitación sobre inclusión tipo diplomado para los docentes. Eso lo han hecho a nivel nacional. Lo ha hecho a nivel nacional. Solamente les iba a cobrar la certificación de este diplomado, si más no recuerdo que eran 200 soles, ¿no? Para la certificación, pero el resto del diplomado era gratuito, ¿no? Y era de manera virtual para fortalecer la gestión de la inclusión desde las instituciones educativas, ¿no? Entonces, a mí me alegró mucho y en esa reunión encontré a muchos directores de instituciones educativas y que iban a participar, ¿no? Y también es una apertura del camino, ¿no? Y esto el día de mañana y a otra escuela profesional, la de arte y diseño gráfico empresarial. Yo mañana voy a ver esto recién. Ellos dicen Diseñando la Inclusión, un libro infantil para transformar las escuelas, ¿no? Valoro mucho los alumnos que están haciendo estos trabajos, porque a futuro son personas no solamente sensibilizadas, sino que también van a estar fortaleciendo este camino de la inclusión a través de sus profesiones.